Hola de nuevo. Aquí estamos otra vez. Nos vamos a ver harto este mes. Todos los días, toda la mañana. Ya, a ver, estamos. Entonces estábamos haciendo este taller global. Alcanzamos a hacer el ejercicio uno. Bueno, nos faltó quizás rematarlo. Rematémoslo ahora. Eh, Porque bueno, la D era como identificar en el fondo las figuras que iban saliendo para las distintas curvas de nivel. O sea, cuando la curva de nivel, eh, o sea, tomamos primero la función, ¿cierto? Le igualamos a un K, que ahí en el fondo estamos igualando a un nivel K cualquiera, y fuimos desarrollando. Acá en este punto tuvimos que hacer la distinción de que el K tenía que ser distinto de uno, y en ese caso eh, nos quedaba la ecuación de esta manera, y esa ecuación podía ser o elipses o hipérbolas, dependiendo del valor de K, ¿sí? Cuando el K es menor que uno, esto va a quedar eh, positivo, entonces esto va a ser una elipse, y cuando el K es mayor que uno, este denominador va a quedar negativo, entonces eso va a ser una hipérbola. Me parece, bueno, habría que identificar también qué pasa para el caso K igual 1, ¿ya? Pero en ese caso se supone que está hecho en la parte C, ¿sí? Porque en la parte C piden la curva de nivel al nivel uno, entonces eso ya está hecho, se supone. Ya, por lo tanto, acá sí lo que cabe destacar es que las curvas de nivel no son nunca vacías. ¿Se dan cuenta, no? Porque si el K es mayor que uno, son hipérbolas siempre. No hay un tope. ¿Ya? Y si el K es menor que uno, son elipses siempre. Tampoco hay un tope. O sea que para todos los niveles van a haber curvas de nivel. O sea, va a haber, la curva de nivel no va a ser vacía, digamos. Eso es más correcto decir. ¿Ya? Incluso para el K igual 1. Para el K igual 1, tampoco la curva de nivel es vacía. ¿Qué quiere decir eso? Como no hay ningún nivel para la cual la curva de nivel sea vacía, eso quiere decir que el recorrido entonces son todos los reales. ¿Ya? Bueno, y eso coincide con lo que uno mira del gráfico. La función aquí hacia abajo, digamos, nunca va a dejar de tener esa forma. Si yo aquí me voy alejando, la función sigue hacia abajo teniendo la misma forma elíptica, ¿cierto? Pero se va achicando, va a tender a ser un punto probablemente, pero no va a desaparecer nunca, y para arriba van siendo hipérbolas que tampoco dejan de existir, ¿ya? Pero cuando uno no puede ver el gráfico y tiene a disposición solo, digamos, los cálculos, de darse cuenta que nunca las curvas de nivel van a ser vacías, eso implica que el recorrido son todos los reales, ¿ya? Entonces, de la parte E pedían el recorrido, si no me equivoco, voy a mirar. Parte E termina el recorrido, claro. Entonces, eh, para ningún K en R, la curva C sub K es vacía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para los K menor que uno son elipses, para los K menor que uno son hipérbolas, para el K igual 1 es otra figura, pero ahí la tienes que identificar, la cosa es que tampoco es vacía, y eso implica que todos los K en R están en el recorrido. Es parte del recorrido. O sea que el recorrido es todos los reales. ¿Sí? Eso implica entonces que el recorrido de la función son todos los reales. ¿Ya? Para eso sirven principalmente las curvas de nivel, para darse cuenta que siempre que existe curva de nivel, o sea, si es que en algún nivel K hay curva de nivel no vacía, entonces en ese nivel,
o sea, ese nivel pertenece al recorrido. Si es que hay curva de nivel, ese nivel pertenece al recorrido. Entonces, si hay curva de nivel para todos los niveles, quiere decir que el recorrido son todos los reales. ¿Ya? Eso, ese era el remate del ejercicio 1. ¿Ya? Ahora me gustaría que miremos el ejercicio 2. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta antes del que acabamos de hacer. ¿No? Ya. Bueno, hay varios que ahora están sin cámara y que se vayan incorporando. Me gustaría que hicieran ahora el ejercicio 2, entonces. Dice, identifique cada una de las siguientes superficies y esboce su gráfica utilizando algún software como GeoGebra. En el fondo que escriban la ecuación como la ecuación de alguna de las superficies que están aquí arriba, una de estas. Identifiquen esas tres ecuaciones, cuál de estas tres, o bueno, cuál de esas 6 opciones es, y luego verifiquen eso graficando en GeoGebra. ¿Ya? Son relativamente rápidas de resolver, hay que completar cuadrado en la C, es la única un poquito más larga. ¿Ya? Así que les voy a dar, a ver, son las 10:12 hasta las 10:20, para que hagan los tres, A, B y C. ¿Ya? Y el ejercicio 3 ya les queda como para la casa, ¿no? ¿Ya? Así que hagan 2A, 2B y 2C y después los revisamos acá en la pizarra. La idea es que primero identifiquen a mano qué superficie es y después lo corroboren con el GeoGebra. O bueno, con cualquier otra aplicación si es que les gusta. Ya, eso, pueden comenzar. Hasta las 10:20. Igual son rápidas, es probable que se demoren menos, salvo en la última.
Quedan 2 minutos. Ya, démosle. ¿Cómo les fue? ¿Sí? Ya, bacán. Bueno, ahí vamos a ir cachando todos los detalles. Entonces, identifique cada una de las superficies, voce la gráfica utilizando algún software. Entonces, la primera era x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual 0. Habría que mirar si es que tiene alguna forma directa de alguna de las que están acá. ¿Cuál sería? ¿Identificaron alguno, no? En la primera. Sería un cono, ¿no? Sería un cono, claro, ¿cierto? Porque uno puede dejar, bueno, a ver, veamos cómo queda. Podríamos dejar el x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado, claro. Y tal como dice Drago, acá entonces, claro, ahí tiene esta forma, y de hecho el cono está sobre el eje z. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que como la variable cuadrática que queda despejada, entre comillas, eh, es como donde en torno a cuál está, a qué eje está girando el cono? Entonces sería una cosa así. Bueno, esto lo vamos a hacer con GeoGebra, pero igual identificar las cosas importantes. El centro está en el 0,00, porque las variables están, o sea, se le está restando un 0, que sería ese, ¿no? ¿Ya? Y para abajo también. ¿Ya? Así que súper. Era un cono. Ya, vamos entonces al B. Bueno, igual metamos el tiro a GeoGebra. El monstruo del ejemplo anterior. Será z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Un cono centrado en el 0,00 y en torno al eje Z. Así que es súper. Ya, el otro. ¿Qué sería el otro? A ver cómo lo podemos escribir este de acá. Bueno, lo que se me ocurre es simplemente dejar todas las variables positivas, ¿cierto? Ahí. ¿Y esto qué sería? Un elipsoide. Un elipsoide, ¿cierto? De hecho, este es como el elipsoide más bonito. Es tan perfecto que llega a ser una esfera, ¿cierto? De radio 1. ¿Sí?
Porque bueno, aquí, claro, uno podría considerar que está como así. Entonces todos los semiejes miden 1. ¿Sí? El semieje que está sobre el eje X, el Y y el Z. El Y y el Z. O sea, para acá mide 1, para arriba mide 1 y hacia afuera mide 1. O sea, es un elipsoide, pero es, como tiene los tres semiejes iguales, eh, el caso particular de la esfera. La esfera se puede entender como un caso eh, especial de del elipsoide. ¿Ya? Así que es súper, muy bien. Ya, bueno, ¿para qué lo vamos a verificar si es una pelota de radio 1, ¿no? Ya, el C era el que había que ensuciarse un poco más las manos, ¿cierto? Igual la intuición no es malo tenerla a priori. Yo creo que se puede tener un poco de intuición, porque acá tenemos el I que está al cuadrado, ¿cierto? Ahí. Como para saber hacia dónde la quiero llevar. El I lo tengo al cuadrado, ¿ya? Igual hay otro I acá, pero bueno, eso lo voy a usar para completar cuadrado. El Z también está al cuadrado, y el X está lineal, o sea, está elevado a 1 nomás. Entonces tengo el X elevado a 1, el Y al cuadrado y el Z al cuadrado. Y si se fijan, bueno, no sé a ver cuántas opciones tenemos con eso. El X elevado a 1 y el Y y el Z están al cuadrado. Entonces ya hay varios que se van, po. Esa, por ejemplo, tiene las 3 al cuadrado, así que imposible. ¿Sí? Porque nosotros tenemos el X elevado a 1 nomás. Este, el cono, tiene los 2 al cuadrado, o sea, los 3 al cuadrado, así que imposible. El hiperboloide de una hoja tiene los 3 al cuadrado, así que también es imposible. Y este también tiene los 3 al cuadrado, así que las únicas dos opciones que nos van quedando es uno de estos. Que sea un paraboloide elíptico, que sea un paraboloide hiperbólico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tratar de... Bueno, hay más cosas que podemos ir desmenuzando. Hoy está como lento mi computador. No sé qué pasa. Vamos a cerrar las cosas. Ya. Entonces hay que identificar cuál de estas dos podría ser. A ver, si se fijan, la diferencia entre el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico es que el elíptico, cuando uno despeja la variable elevado a 1, las dos cuadráticas quedan positivas. ¿Sí? Y en el paraboloide hiperbólico, cuando uno despeja la variable que está elevado a 1, las dos cuadráticas quedan con signos cambiados, una positiva, otra negativa. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro problema, acá nosotros si despejamos la X, ¿ya? Voy a tirar la X, bueno, la voy a tirar para acá, o sea, la voy a tirar para allá en verdad, pero voy a dar vuelta a la ecuación para que quede X igual a tanto. Entonces, al otro lado me estaría quedando 4y cuadrado menos 16y más z cuadrado más z cuadrado menos 4z más 20. ¿Cierto? A ver, me acordé que cuando escribo en la pizarra, tengo que hacer una cosa con la cámara para que no se tape después en el video. Ya, ahí. Entonces, si se fijan, cuando tenemos bueno, ese más 20 ahí hay que ver, pero cuando tenemos la variable elevado a 1 despejada, eh, el i está, bueno, uno considera más el del cuadrático, los dos quedaron positivos, si se fijan. El 4y cuadrado y el z cuadrado quedaron positivos, entonces tiene más pinta, a priori, igual lo vamos a después verificar, que debiese ser uno de este estilo, un paraboloide elíptico, porque cuando yo despejé la variable elevado a 1, las otras dos quedaron con el mismo signo, las cuadráticas. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de llevarlo a esa forma. Igual la forma de las dos es re parecida, así que en el fondo el trabajo algebraico que hay que hacer da lo mismo cuál de los dos sea. Entonces, va a haber que completar aquí algún cuadrado. Eh, Tomar al medio para que se vea bien. Entonces, bueno, acá podemos factorizar por 4 y nos quedaría i cuadrado menos 4i, ¿ya? Bueno, no sé si hacerlo afuera, dentro de la bueno, no importa, da lo mismo. Y acá z cuadrado menos 4z
Y aquí sí podemos completar cuadrado al tiro. Porque ¿a qué cuadrado se parece eso? El z cuadrado menos 4z se parece al cuadrado de z menos 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque si uno desarrolla ese, o sea, no es que sean iguales, pero es el cuadrado que más se le parece. El cuadrado perfecto que más se le parece, porque este es z cuadrado menos 4z más 4. ¿Ya? Así que este es el que hay que tener en mente para este. Y para este, el cuadrado que se le parece es el i menos 2 al cuadrado. Porque ese es i cuadrado menos 4i más 4. ¿Ya? Esos dos los vamos a tener en mente. Pero, profe, ¿no? Entonces convendría mejor en la primera el cuadro, en vez de sacarlo, mantenerlo y que sea el cuadrado de 2i menos 4. Sí, es que sí, Porque también. ahí completa los 20, digo yo. Claro, sí, sí, es cierto. Quizás sea... Ya, a ver, ya hagámoslo así. Sigamos la sugerencia de la compañía. Entonces sería... esta habría que cambiar. Entonces dejarlo como 2i menos 4. A ver, claro. Porque el primero al cuadrado... Ah, espera, que lo escribí muy grande. Sería 2i menos 4. Porque el primero al cuadrado es 4 al cuadrado. El doble del primero por el segundo me da menos 16i. Y el otro al cuadrado me da 16. Ah, claro, ahí calza justo, toda la razón. Es más directo. Claro, porque ahí el más 20 lo puedo descomponer con más 4 para un lado y más 16 para el otro. Entonces esto sería 4 al cuadrado menos 16. Y claro, este más 20 lo voy a descomponer en un 16 por este lado y en un más 4 por este lado. Claro, y ahí calza justito. Queda súper, súper perfecto. Ya, entonces esto sería 2i menos 4 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Ya, bueno, ahí ya se nota qué figura es, porque los dos cuadrados quedaron positivos. ¿Ya? Pero si igual queremos llegar a la forma exacta, sería... aquí igual ahora igual vamos a tener que factorizar el 2 aquí adentro. Si factorizamos el 2 ahí adentro, nos va a quedar así. ¿Ya? Este va a quedar igual todo el rato, el z menos 2 al cuadrado. Entonces, este cuadrado se va a aplicar sobre cada uno. Entonces va a quedar x igual a 4 y menos 2 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado. Y aquí habría que hacer lo que hemos hecho ya varias veces, dividir por 4 arriba y abajo, considerando que esto está partido por 1, entonces quedaría y menos 2 al cuadrado arriba y abajo quedaría un cuarto. ¿Ya? Súper, muy bien. Entonces esto sería el paraboloide elíptico y está en torno a la variable que es distinta. En este caso la variable que es distinta es la x, así que es un paraboloide elíptico en torno a x. ¿Sí? Vamos a poner ese. Paraboloide elíptico centrado, bueno, o sea, aquí se ve el centro sería el 0,22, ¿cierto? Bueno, con vértice, mejor dicho. Con vértice en 0,22 y en torno al eje X. Eso es como todo la info que uno le puede sacar. O sea, uno puede sacarle más, en verdad, pero con eso es más que suficiente. Se nota ahí ya que entendieron todo lo que estábamos trabajando. ¿Ya? Entonces sería como un mono de este estilo, pero que está girando en torno al eje X. Y eso es... Va. El 0,22 es 0 en X, 2 en Y y 2 en Z. Por ahí será, a ver, por acá. Por acá. Ya, supongamos que ese es el 0,22. Entonces, como este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z,
Este paraboloide estaría como así. Profe, ¿por Diga. qué era el 022? Porque en el fondo, a ver, es que cuando está centrado en el 0,0, el paraboloide es así. ¿Ya? Recostado en torno al eje X. Sí. ¿Ya? Pero cuando es, o sea, en general es así. En el fondo. Y menos K más Z menos L. Entonces, el H, K, L, ahí me hice mal la fracción. El H, K, L me dice el centro. Ah, ya. Y como se está restando, ya entendí. ¿Sí? En el fondo, Gracias. claro, a este se le está restando 0, a este se le está restando 2, a este se le está restando 2. Entonces el centro es 0, 2. ¿Ya? Eso. Súper. Bueno, ahí igual se puede corroborar con el GeoGebra, pero en verdad con lo que logramos hacer está súper bien. O sea, si ustedes hacen eso es más que suficiente, se nota que entendieron lo del centro, se nota que entendieron en torno a qué eje está, y se nota que reconocieron la figura también. ¿Ya? Así que con eso es más que suficiente, está súper bien. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya, bacán. Bueno, entonces estaríamos listos con el taller 1. Porque bueno, el ejercicio 3 es reconocer los dominios, pero bueno, ahí al reconocer los dominios les van a ir apareciendo figuras también, figuras que van a ser superficie, así que ahí tienen que cachar qué superficie es y todo el cuento, ¿ya? Así que adiós con esto, y lo que nos toca ahora es la clase magistral 2. ¿Sí? Hoy día estaba planificado clase magistral 2 y después taller global 2, ¿ya? Esta clase magistral sí es mucho más corta que la de ayer, esa era media cotota. ¿Ya? Así que vamos por... Esta clase tiene como harto bla bla en una parte que es como topológica, que en verdad no va a ser muy necesario para nosotros, ¿ya? Lo vamos a ir mencionando más o menos rápido, la idea es que se queden con la idea, ¿ya? Siento que se va un poco más en la profunda de lo que nosotros vamos a necesitar realmente. ¿Ya? Entonces, ya vimos dominio, recorrido, gráfica de funciones de 2 y 3 variables y en general de n, pero bueno, no todo se puede llevar a n. Entonces ahora lo siguiente que uno ve en cálculo diferencial, después de que uno ya sabe ver dominio, recorrido y las gráficas de las funciones, lo siguiente que uno ve es límites de funciones. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la analogía con cálculo diferencial, ahora vamos a ver límites de funciones, pero obviamente de más de una variable. ¿Ya? Bueno, esta es la parte que es como harto texto, pero bueno, ahí vamos a ir conversando lo importante. Sí, como dice aquí, al comenzar el estudio de los límites de las funciones, se pone al descubierto las grandes diferencias de pasar del cálculo de una variable al de varias variables. ¿Sí? No es tan directo el traspaso de una variable a varias variables en cuanto a los límites. ¿Ya? Para funciones de una variable, los dominios de las funciones son pedazos de la recta real, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace tender el X tiende a través de la recta real. No sé, si el X tiende a 3, va tendiendo al 3 por la recta real, ya sea por la izquierda o por la derecha, pero siempre por la recta real. ¿Ya? Es porque los dominios son subconjuntos de la recta real. Entonces, las descripciones son más fáciles de entender en ese caso, porque la única forma de acercarse a un punto en la recta real es por la izquierda o por la derecha. No hay más formas de acercarse a un número. ¿Ya? En cambio, para funciones de n variable, los dominios ya no son pedazos de la recta real, sino que son pedazos de Rn. ¿Ya? No sé, pues en el caso de R2, los dominios son ahora figuras 2D, en el caso de R2, cuando el dominio está en R2. Cuando el dominio está en R3, los dominios son superficie o son dominios como sólidos de 3 dimensiones. Entonces, cuando yo me quiera acercar a un punto, ya no tengo una pura opción de acercarme a un punto. Voy a tener infinitas formas de acercarme a un punto. A lo que voy es que si ustedes tienen un punto en R2, por ejemplo, y se quieren acercar con el límite a ese punto, ya no tienen la opción de por la derecha y por la izquierda solamente, tienen por la izquierda, por la derecha, por abajo, por arriba, en diagonal, haciendo curvas, tienen infinitas maneras de acercarse al punto. Entonces eso es lo que nos va a producir una gran diferencia. ¿Ya?
Entonces primero hay que entender cómo son los subconjuntos en Rn que sean como equivalentes a los subconjuntos de R. En el fondo, en R teníamos los intervalos. A ver, entonces la pregunta es si es que habrá algún equivalente a los intervalos, pero para Rn, ¿ya? En general. Bueno, y acá en el fondo hay toda una teoría matemática que estudia los conjuntos y subconjuntos en Rn, que se llama topología. Los matemáticos siempre hacen un curso de topología que en el fondo estudia los cuerpos geométricos en más de una dimensión que se ven inalteradas bajo transformaciones continuas. Aquí hay como una taza transformándose en un toro, pero en verdad el toro, no sé si conocen cuál es el toro matemático. El toro matemático es como una dona, no es un toro como el esposo de la vaca, es una dona, ¿cierto? Entonces, esto es como para darle un dato curioso de la topología. La topología estudia todas las figuras que se mantienen en algún sentido equivalentes bajo transformaciones continuas. Entonces, con topología, una de las cosas que uno estudia es, por ejemplo, para la topología, una taza con un toro, esta dona, son equivalentes, ¿ya? Porque en algún sentido está manteniendo la morfología. ¿Se dan cuenta, no? Estas dos cosas son equivalentes porque en el fondo ambas cosas tienen una pura asa. La asa es como este hoyito, ¿sí? La dona tiene una pura asa, el toro tiene una pura asa, ¿cierto? Y la taza también. Entonces, en algún sentido, esas tienen que ser equivalentes. Y bueno, toda la matemática que estudia estas morfologías que se mantienen equivalentes bajo ciertas transformaciones se llama topología. Y bueno, es una rama súper hermosa, la verdad. Yo creo que es de las más complejas, y es de las más actuales también, porque bueno, con esto se puede hacer un montón de cosas. ¿Ya? La cosa es que no nos vamos a ir en tanto en la topología, pero para darle una idea de un dato de un tema de investigación, si a alguien le pudiese interesar en el futuro. ¿Ya? La topología se encarga de todas las formas en RN, no solamente en R2 y en R3, sino que trata de también irse a la parte más teórica y de ver cómo se transforman las figuras y todo el cuento. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver algunas nociones de topología que nos vamos a necesitar para los límites. ¿Ya? Porque como la topología estudia las transformaciones, entonces tiene que estudiar las distancias. ¿Qué cosa significa que algo sea cercano con otro? ¿Ya? Porque en RN ya no es tan sencillo de definir. Bueno, entonces, el concepto de intervalo, que en R es maravilloso, porque tenemos los intervalos, intervalo abierto, intervalo cerrado. ¿Ya? Los intervalos ya no van a existir, o sea, la palabra intervalo en RN ya no nos va a servir, pero existe una palabra en algún sentido equivalente, que son las bolas. O sea, el intervalo abierto, o sea, el equivalente a un intervalo abierto en Rn se le va a llamar bola abierta. ¿Ya? Y bueno, lo mismo, los intervalos cerrados, están las bolas cerradas que son como el equivalente a intervalos cerrados en R. ¿Ya? Están los conjuntos abiertos y cerrados y están las fronteras de los conjuntos, que ya yo le había mencionado un poquito de eso. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas nos ayudarán a comprender los conceptos de límite y continuidad para funciones en Rn, ¿ya? Que es lo que queremos hacer ahora. Entonces, bueno, aquí también hay harto texto, pero ¿qué es lo importante de aquí? Es lo siguiente. Entonces, este concepto, el bacanoso. ¿Ya? La bola abierta es la generalización del intervalo abierto. ¿Ya? Y bajo qué idea se define la bola abierta. Por ejemplo, si ustedes tienen un intervalo, ya que uno, no sé, uno generalmente, ¿cómo hablaba de los intervalos? Uno hablaba de los intervalos refiriéndose al intervalo A, B, en el fondo, el punto donde parte el intervalo y el punto donde termina el intervalo, ¿cierto? Así uno hablaba de un intervalo, pero no es la única forma. Yo podría referirme a este mismo intervalo A, B como el intervalo de centro X sub 0 y de radio R, suponiendo que
la distancia que hay acá es R, y la distancia que hay acá es R. Entonces yo, en vez de hablar de este intervalo como el intervalo A, B, voy a dejar de hablar de él así, y voy a empezar a llamarle bola abierta, centrada en X0 y con radio R. ¿Ya? Porque en el fondo me centro en el X0 y me muevo R para allá y R para acá. Entonces se forma ahí como una bola, solo que es una bola lineal. Entonces es un centro y tiene un salto en R hacia la derecha y un salto en R hacia la izquierda. Entonces cuando nosotros queramos hablar del intervalo A, B, ya no vamos a hablar del intervalo A, B, sino que, o sea, no vamos a hablar de sus dos bordes, sino que vamos a hablar de su centro y del salto que hay que pegarse del centro hacia los lados para llegar a los extremos. Entonces, en el fondo, ay, perdón, eso aquí justo. Ya. Ahí sí, desconecté el celu del PC porque si no, no. Las llamadas aparecen acá y son un poco invasivas. Ya, entonces, en el fondo, esta forma no nos sirve mucho porque la forma de hablar de los bordes no me sirve para Rn, sino que solo me sirve para R. En cambio, esta forma de referirme al intervalo me va a servir para Rn también. ¿Ya? ¿Y cuál es este conjunto? Bueno, aquí está escrito. Son todos los x en los reales, tales que la distancia entre el x sub 0 y el x es más chica que r. Fíjense que si mi punto central es x sub 0, mi punto de la derecha es x sub 0 más r, y mi punto de la izquierda es x sub 0 menos r. Entonces, si yo agarro un x que esté dentro de este conjunto, o sea, si agarro un x en cualquier lugar azul, ya sea acá, o ya sea acá, ¿qué cumple ese x? Ese x que está aquí adentro, cumple que su distancia con el x0, ¿cómo se mide la distancia entre x y x0? Haciendo el valor absoluto de la resta. ¿Cierto? Entonces, si yo agarro un x dentro de esta bola abierta, siempre va a cumplir que la distancia entre mi x que estoy eligiendo con el x0, que es el centro, esto siempre va a ser menor que r. ¿Por qué? Porque esta distancia era r. Entonces, si mi x está dentro de la bola, la distancia entre x y el centro tiene que ser menor a r. Eso es lo que dice acá. ¿Ya? En el fondo, los intervalos se pueden escribir de esta manera. Son todos los x los reales, tales que la distancia entre el x que estoy eligiendo con el centro es menor que r, que serían los x que pertenecen ahí a ese pedacito que está ahí en azul. ¿Ya? Eso x. Vamos a borrar un poquito esto. ¿Ya? Entonces, a este conjunto ahora nosotros lo vamos a empezar a escribir así. Que en el fondo se refiere al final a los x, aquí si se fijan hay tres maneras equivalentes de escribir lo mismo. Son todos los x que están entre x sub 0 más r y x sub 0 menos r. ¿Sí? Porque el x sub 0 más r es el borde derecho, el x sub 0 menos r es el borde izquierdo. Entonces son los x que están ahí al medio. ¿Ya? Lo que es exactamente lo mismo a escribir el intervalo x sub 0 menos r, x sub 0 más r abierto. ¿Ya? Entonces, esta es como la forma de escribir una ola abierta. Y esta es la forma que nos va a poder dejar extender esta idea a Rn. ¿Ya? El intervalo uno lo va a olvidar un poco porque no me sirve para Rn, pero esta manera de escribir la bola abierta sí me va a servir. En el fondo, hablar del centro y del radio, porque eso yo lo voy a poder extender a R2. Po. Si yo quiero hablar de un conjunto, voy a hablar del centro y del radio que encierra todos los puntos alrededor. Y eso también lo voy a poder extender para R3. Voy a hablar del centro y del radio que encierra. Entonces, si se fijan, las bolas abiertas en R son intervalos abiertos. Las bolas abiertas en R2 van a ser circunferencias sin el contorno. ¿Cierto? Bueno, círculos sin el contorno. Y las bolas abiertas en R3 van a ser esferas, pero sin la cáscara. ¿Sí? Bueno, y así la idea se extiende para R4, R5 y Rn en general. ¿Sí?
Entonces necesitamos ver ahora, lo único que nos quedaría es ver cómo se mide la distancia en R2, R3 o Rn en general. ¿Ya? Y eso es lo que nos va a ayudar entonces para extender la idea o sea, para después poder definir límites. Eso es lo que estamos buscando, poder definir límites. ¿Ya? Con esta idea se dice que el límite de f de x es L, lo cual se escribe así. Esto es en cálculo diferencial. En cálculo diferencial uno ve límites y le enseñan esto, que el límite de f de x cuando x se acerca a x0 es L. ¿Y eso qué significaba? Significaba que a medida que el x se va metiendo dentro de alguna bola cercana al x0, entonces el f de x se va metiendo dentro de una bola cercana al L. ¿Ya? Y bueno, y ahí sale esta definición súper tóxica y súper fea que todos sufren, yo sé, en los cursos de cálculo diferencial, cuando uno tiene que ver esta definición, ¿cierto? Que es la definición teórica de límite. ¿Ya? Pero en el fondo, esta definición de límite, lo que significaba era que cuando el x está a una distancia de x0 menor que delta, que sería una distancia chiquitita, en el fondo se metió dentro de una bola de radio delta, cerca del x0, entonces el f de x se fue metiendo, la distancia entre el f de x y el L era menor que epsilon, en el fondo el f de x se va metiendo dentro de una bola que está centrada en el L y que tiene radio epsilon. ¿Se fijan? Esta es la bola de centro L y de radio epsilon, y esta de acá es la bola de centro x0 y de radio delta. Entonces, lo que decía la definición es que, bueno, para todo epsilon tiene que existir un delta tal que si el x se mete dentro de la bola de radio delta, entonces el L se mete dentro de la bola de radio epsilon. Ese era como en estos nuevos conceptos que estamos usando. ¿Ya? Entonces, como ahora ya el concepto de bola lo vamos a querer generalizar para Rn, yo voy a poder usar exactamente esta misma definición, pero con las palabras de bola en el fondo. O sea, si el X se mete en la bola centrada en X0 de radio delta, entonces el f de X se mete en la bola de centro L y de radio epsilon. Esos conceptos los voy a poder reciclar. Y ahí la definición va a quedar adaptada, digamos, a Rn. ¿Ya? No se pierdan mucho en los detalles, acá está todo como explicado con más palabras, pero prefiero que se queden con la idea. Entonces, el concepto de límites, y aquí está. Esto es lo que nosotros queríamos, porque, bueno, antes de mostrarles. Entonces, dijimos que los intervalos ahora se iban a mencionar así. Bola de centro x0 y de radio r. ¿Y qué conjunto es ese? Son todos los x en los reales, ¿cierto? Tales que, lo voy a escribir aquí arriba porque hacia el lado es más grande la definición. La bola de centro x0 y radio r, ¿qué conjunto es? Son todos los x en los reales, tales que la distancia entre el punto x y el centro es menor que el radio. Ese es el conjunto. Ya, eso era en R. Y eso se refería a este conjunto que está acá. Ya, voy a borrar esto, pero voy a dejar el dibujito que siento que ayuda. ¿Sí? Cuando escribimos eso, estamos hablando de este conjunto, el conjunto azul. Entonces, esa misma idea, como en Rn también tenemos formas de medir distancia. ¿Sí? La distancia entre dos vectores en Rn, o entre dos puntos de n coordenadas en Rn, se mide con la norma. Y aquí está la adaptación. Fíjense. Ahora la bola abierta de centro x0 y radio r, pero en Rn. Ahí está, la bola abierta de centro x0 y de radio r, pero ahora en Rn, son todos los x pertenecientes a Rn, tales que la norma de la resta entre x y x0 es menor que el radio. O sea, cuando estamos hablando de R, la distancia se mide con el valor absoluto de la resta de x con x0. En cambio, cuando estamos hablando en Rn, la distancia se mide con la norma de la resta entre x y x0. A todo esto,
quería hacerle ahora una... Lo que pasa es que aquí vamos a tener que escribir muchas veces que X está en Rn. Cuando digamos que X está en Rn, fíjense que la X se usa otra X. Es como una X recta. No es la típica X que es como así, así bien curva. ¿Ya? Cuando aparezca esta X como recta y que pertenezca a Rn, quiere decir que la pura X tiene coordenadas X1, X2, hasta X. En el fondo es como el X vector, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? O X punto con coordenadas. ¿Ya? Así que todos estos X, SX, en verdad es un X1, X2 hasta Xn. Es para no escribir a cada rato eso. ¿Ya? Este X0 también es un X0 que tiene varias coordenadas. X01, X02, X03 hasta X0n. ¿Ya? Es para resumir un poco la escritura solar. ¿Ya? Así que, bueno, este es el concepto de bola para Rn. Y la gracia de esto es que en R2, como les dije, era una circunferencia de radio R. En R3 es una esfera de radio R. En R4 ya sería algo equivalente, ¿no? Que no se puede dibujar. Ya, aquí está el caso que dijimos delante. Cuando n es igual a 1, quiere decir que todo esto es de dimensión 1. O sea, el x tiene una pura coordenada, o sea, es un número. La bola abierta se transforma en este intervalo precisamente la vecindad de centro x0 y de radio r. ¿Se fijan? Ahí está el centro de la bola, y como el radio es r, me muevo en r hacia la izquierda y llego al x0 menos r, me muevo en r hacia la derecha y llego hasta el x0 más r. ¿Ya? Eso es porque la norma en r es el valor absoluto, es lo mismo, cuando estamos hablando de una dimensión. ¿Ya? Cuando estamos hablando de 2 o 3 dimensiones, ya significa algo un poco distinto. ¿Ya? Entonces, las bolas abiertas en R, lo que ya les había mencionado, son intervalos. Aquí están las bolas abiertas en R2. Vamos a borrar ya aquí. Entonces ustedes en el fondo tienen que estar atentos en cuántas dimensiones estamos trabajando. Si estamos trabajando en una dimensión, la bola abierta de centro x0 y radio R se refiere al intervalo, ¿no? Que está centrado en x0 y que salta en R hacia los dos lados. Cuando estemos hablando de 2 dimensiones, entonces el x0 recto, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a escribir x0? O sea, si el x0 así como bien recto pertenece a R2, en el fondo me están diciendo que el x0 es el par ordenado x0, y0. ¿Ya? Este sería el x0 recto. Entonces, la bola de centro x0, y0 y radio r son todos los x, y en R2, tales que su distancia, porque esto mide la distancia. Eso es la distancia entre el x0 y 0 y el x, y. Ya, esto ya no lo vamos a necesitar. Esto es por teorema de Pitágoras, pues cuando ustedes quieren medir la distancia entre el punto x0, y 0 y el punto x, y, entonces la distancia entre los dos es la raíz de la resta de los cuadrados. ¿Sí? Entonces, la definición de bola para R2 se transforma en esto. Si elevamos al cuadrado acá, el R queda al cuadrado, y esto de acá queda al cuadrado. ¿Y qué figura y qué cónica es esta? Es una circunferencia, ¿cierto? De radio a R y centro x0 y 0. ¿Ya? Aquí este x0 debiese ser x0 y 0. Porque el x0 curvo está acá y el y0 curvo está acá. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de bola abierta en R2, vamos a estar hablando de la circunferencia de radio R y de centro x0 y 0. Bueno.
Yo sé que esto es bien teórico, pero ahí cuando lo aterricemos a los ejemplos se van a dar cuenta que en verdad no necesitan saber demasiada teoría, pero es bueno tener la noción. ¿Ya? Y en R3, ya esto es en R2 solamente. ¿Sí? Cuando hablemos de bola abierta en R3 ahora, me permiten, vamos a borrar acá. Cuando hablemos de bola abierta en R3, vamos a estar hablando de puntos, el centro ahora tiene 3 coordenadas, porque estamos en R3, así que el centro tiene coordenadas X0 y 0Z0, y los puntos que pertenecen a la bola son puntos de R3, es decir, X y Z, tales que están metidos dentro de la esfera de centro X0 y 0Z0 y radio R. O sea, cuando hablemos de la bola de centro X0 y 0Z0 y radio R en R3, entonces estamos hablando de la esfera, pero sin el borde, sin el contorno. ¿Ya? Acá, de hecho, también debiese decir, o debiese ser, este debiese ser como el X0 recto. El X0 recto para este caso sería X curvo, Y curvo 0 y Z0. Perteneciente a R3. ¿Ya? Porque este tiene coordenadas X y Z. Bueno, ahí ya no sé cómo proyectar las coordenadas. Es más difícil en R3. Pero bueno, eso. ¿Ya? En resumen, ¿con qué se tienen que quedar de todo lo que hemos hablado? Cuando hablemos de bola abierta, de centro X0 y radio R en R1, estamos hablando de un intervalo, centrado en el X0 y de radio, y saltando R para los dos lados. Cuando hablemos de bola abierta en R2, el centro va a ser un punto y la figura va a ser una circunferencia, centrada en el X0 y 0, y de radio R. ¿Ya? La bola abierta en R3 es una esfera. Y bueno, así se extiende la idea para R4, R5 y Rn en general. ¿Ya? Pero obviamente las únicas que podemos dibujar son R1, R2 y R3, como siempre. ¿Ya? Esas son las bolas abiertas. Entonces, y este es el concepto que nos va a ayudar ahora a poder llegar a la definición del límite, que para allá vamos. ¿Sí? Los restantes conceptos topológicos que nos permitirán la comprensión de la definición son conjunto abierto y frontera. Ya, conjunto abierto, la definición es súper teórica, pero un conjunto abierto es un conjunto que no tiene su contorno. ¿Ya? Las bolas abiertas son conjuntos abiertos porque no tienen su contorno. ¿Ya? Y esto vale para R2, vale para R3 y en general para Rn también. ¿Ya? Así que no nos vayamos en esta definición porque la definición es súper teórica, pero al final significa lo mismo. ¿Sí? Un conjunto abierto es simplemente un conjunto lleno, digamos, pero que no tiene el borde, no tiene su frontera. ¿Ya? De hecho, aquí está escrito de la manera intuitiva, que es la que yo prefiero que se queden ahora. Intuitivamente, un conjunto abierto es un conjunto que no incluye su borde, su frontera. ¿Ya? Y bueno, los puntos fronteras también tienen una definición súper teórica que es esa, pero los puntos fronteras son el borde. El borde es como la frontera, lo que está, digamos, justo al límite de estar afuera, digamos, lo que está ahí justo en los extremos, ¿sí? Eso es una forma de decir. ¿Ya? Entonces, conjunto abierto es un conjunto sin su frontera, y la frontera es el contorno, el borde, el extremo del conjunto. ¿Sí? Quédense con esas nociones. Cada uno tiene su definición matemática, pero la verdad es que nos basta con tener la parte intuitiva. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas hasta el momento? Ya, ok. Esta es la parte dura de esta clase magistral, que es mucho texto. Pero lo importante es que diferencien el concepto de bola abierta cuando estamos en R, en R2, en R3, y que entiendan que el conjunto abierto es un conjunto que no tiene su frontera, y que la frontera es el contorno, el borde o el extremo del conjunto. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, aquí es como un desafío, demuestren que una bola abierta es un conjunto abierto.
usando la definición teórica, ya es todo un show, pero se puede hacer fácilmente. Entonces aquí tenemos un conjunto. Si este conjunto no contiene su frontera, sería abierto. ¿Sí? Si la contiene, sería cerrado. También existe ese concepto de cerrado. La frontera, se fijan que es todo el contorno, y un punto que está estrictamente en el interior se llama punto interior. ¿Ya? O sea, en el fondo es un punto que, no es, que, está que pertenece al conjunto y que no está en la frontera. ¿Ya? Los únicos puntos que no son interiores son los de la frontera y los que están afuera. ¿Sí? O sea, punto interior es cuando está estrictamente adentro. ¿Sí? Es súper geométrico ese concepto. ¿Sí? Así que sigámonos, para que podamos llegar por fin a la... Ay, pero déjenme echarle un ojito. Ya. Para que podamos llegar a la definición del límite, que aquí está. Entonces, aquí está la definición del límite en Rn. ¿Sí? Sea f una función que tiene dominio en Rn y que llega a los reales, ¿ya? Es una función que su dominio es un conjunto abierto, ¿sí? Sea x0 un punto del dominio, o bien un punto que está en la frontera de su dominio, ¿ya? Este x0 puede estar en el interior del dominio o puede estar también en el contorno, ¿ya? Entonces, se dice que el límite de la función f, cuando x, que es un punto de Rn, tiende a x0, que es otro punto de Rn, ¿ya? El límite es L, y eso se escribe de esta manera, o sea, se escribe igual que antes, ¿sí? Sí, y aquí está la misma definición. Dado cualquier epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, solo que ahora se cambia. A ver, déjenme poner aquí al ladito la definición clásica, la que ustedes conocen de cálculo diferencial. La clásica era que si x menos x0 era menor que delta, entonces f de x menos L era menor que epsilon. ¿Cierto? Esta es la definición de una variable. ¿Sí? Pero, ¿qué significa que x menos x0 sea menor que delta? Significa que el x pertenece a la bola de centro x0 y de radio delta. ¿Se fijan o no? Lo voy a hacer con negro lo del delta y en rojo lo del epsilon. Y esto de que f de x menos L sea menor que epsilon, significa que el f de x pertenece a la bola de centro L y de radio epsilon, que es lo que está acá. O sea, esta condición se reemplaza por la clásica f de x menos L menor que epsilon en valor absoluto. Esa se reemplaza por esta. ¿Ya? Y el clásico x menos x0 menor que delta se reemplaza por esto de que el x pertenece a la bola de centro x0 y de radio delta, que es lo que está acá. ¿Ya? Aquí se intersecta con delta asterisco. Delta asterisco es el dominio, pero sin el punto x0. En el fondo porque el x no puede ser x0, no puede ser igual. En el fondo está la bola de centro x0 y de radio delta, y este x no puede ser el x0 mismo, sino que tiene que ser otro que esté adentro. ¿Ya? Por eso se le intersecta con este conjunto que es el d menos el x0. ¿Ya? Pero es lo mismo que acá. Lo que pasa es que en rigor esta definición es con mayor estricto. Acá esto tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces aquí tampoco, el x con el x0 tampoco pueden ser el mismo. ¿Ya? Aquí esta intersección se hace para que el x y el x0 no sean el mismo. ¿Ya? Pero eso. La condición de que el valor absoluto de x menos x0 sea menor que delta se cambia por esto, que el x pertenezca a la bola de centro x0 y de radio delta, pero que no sea el x0. Y la condición roja de que f de x menos L sea menor que epsilon se cambia por la condición de que f de x pertenezca a la bola de centro L y de radio epsilon. ¿Por qué? Porque estos conceptos existen tanto para R1 como para R2, como para R3, como para Rn en general. ¿Ya? Así que esa es la definición teórica de límite. O sea, en el fondo es la misma de antes, solo que está adaptada
a los conceptos que son válidos para no solo R, sino que para Rn en general. ¿Ya? Insisto, yo sé que esto es feo, pero no se asusten. Si vamos a ir aterrizando esto a... ya estoy viendo que tiene un poco cara de susto. Vamos a ir aterrizando esto a los ejemplos y ahí vamos a ocupar lo que realmente vamos a necesitar. ¿Sí? Este es como una pincelada de toda la teoría que existe detrás y para que vean que esto está sustentado por cosas serias y no es, digamos, al lote. En matemática nada es al lote y en ciencia en general. ¿Ya? Déjenme borrar un poquito estas cositas. Ya, así que, bueno, aquí está la adaptación de la definición a R2, porque como siempre, en este curso va a pasar, vamos a dar las definiciones generales para Rn. Esta es la definición general del límite para Rn, pero como la única que se pueden graficar son R2 y R3, vamos a dar las adaptaciones de esta definición general para R2 y para R3. ¿Ya? Entonces, la adaptación para R2 es esta. Para todo epsilon, bueno, así se escriben los límites en R2. Estos son los que vamos a trabajar, yo creo, el 90% de las veces. El límite de x, y tendiendo a x0 y 0. ¿Ya? Porque ahora, como estamos en R2, los puntos son de 2 coordenadas y tienden a otro punto de 2 coordenadas. O sea, en el fondo aquí, en el dominio ocurre la tendencia. O sea, antes uno tenía un punto A o un x0 y el x se iba acercando, que podía acercarse por la izquierda o por la derecha, ¿se acuerdan? Así tendían los límites. O tendía por la izquierda o tendía por la derecha. Ahora yo tengo un x0 y 0, que es un punto en R2, y a ese punto en R2 va tendiendo un x, y, pero tiene infinitas formas de acercarse, por cualquier lado. Ya no solo por la izquierda o por la derecha, sino que el x, y tiende al x0 y 0 por cualquier lado. ¿Ya? La definición, entonces se escribe así. El límite de la f de x, y cuando el x, y se acerca a x0, y 0 es L, si para todo epsilon mayor que 0 existe todo el cuento de que el x, y tiene que estar dentro de la bola de centro x0 y 0 y radio delta, y el f de x, y tiene que estar dentro de la bola de centro L y de radio epsilon. Ya no vamos a pescar mucho la definición, pero el dibujito de lo que está pasando sería algo así como esto. Ya, es bacán este dibujo, pero es un poco imposible de hacerlo yo. Ya, aquí está la función. ¿Ya? Entonces, el límite va tendiendo a este punto, al x0 y 0. Para allá se va acercando el x, y. Entonces se va acercando por las distintas direcciones, y cuando ya se considera que está cerca, se considera que está cerca cuando se mete dentro de esta bola de centro x0 y de radio delta. ¿Ya? Esta es la bola ahora de radio delta. Antes era un intervalo, ahora es una circunferencia. Un círculo, mejor dicho, porque es llenito. ¿Ya? Entonces, a medida que el punto x, y, que es este puntito que ponen acá, este puntito se va a ir acercando al x0 y 0, y a medida que el x, y se acerca al x0 y 0, el f de x se va a ir acercando al L. El f de x es esta altura, o f de x, y es esta altura, y el L es esta altura. Entonces, a medida que el x, y se acerca al x0 y 0, este puntito rojo se va a ir acercando al otro puntito rojo que es el límite. ¿Ya? Eso es lo que está pasando, digamos, geométricamente. Pero, y ya con esto terminamos la parte más, más densa de esta clase, pero nosotros no nos vamos a encargar tanto de la parte teórica, de que encuentren el delta, de que encuentren el epsilon, que haga que cuando el x, y se acerque al x0 y 0, el f de x, y se acerque al L, sino que, bueno, tenemos que conocer la definición por un tema de rigor, pero nos vamos a encargar más de la parte calculística, de saber demostrar que un límite existe, que no existe, saber encontrar el valor en caso de que sí exista, etc. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar para el módulo siguiente, ¿cierto? Así que ahora vayan a descansar, no tengan miedo, vamos a aterrizar todos estos conceptos y teorías, lo vamos a aterrizar a cosas mucho más prácticas, y eso es lo que finalmente vamos a necesitar aprender así bien. ¿Ya? Esto es más que nada para que tengan la noción de toda la inmensa teoría que hay soportando todos los cálculos que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Eso.
Váyanse a descansar, son las 11:12. Nos encontramos entonces a las 11:32, porque le robé 2 minutos. Ya, eso. Nos vemos a la vuelta.